Bien, hermanos, buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe de hoy, 4 de septiembre del 2024, en la que tendremos nuestra lectio divina que practicamos cada mes aquí en las cápsulas. Esta vez la lectio va a ser dirigida por María Elena Flores, que es profesora del Colegio de Biblia y también una trayectoria ya larga, ¿sí? Manejando las lectios, impartiendo estas lectios, y ella nos va a llevar de la mano en este hermoso ejercicio de la lectura orante de la palabra que nos acerca a la relación personal que tenemos con nuestro Creador. Buenas noches, María Elena, muchas gracias. Adelante. Gracias, buenas noches a todos, bienvenidos. Les empiezo compartiendo una imagen, ¿verdad? De un curso del Instituto de Pastoral Bíblica que dice, ay Dios, esa no era. Ah, esa, Sí. perfecto. Esto en los cursos, ¿verdad? En un curso de estudio sistemático, que es lo que damos en el IPB y en el Colegio de Biblia de la Parroquia de la Ascensión del Señor, el estudio sistemático de la Biblia, lo más importante es leer cada texto bíblico que se cita. Y el padre Salvador Carrillo Alday, por supuesto ahora el IPB Salvador Carrillo Alday, te invita a abrir tu Biblia, subrayarla, leerla, estudiarla, orarla y actualizarla en tu vida. Entonces aquí lo que vamos a hacer es orar con la palabra. Aquí la lección divina, en otras cápsulas, en otros cursos, pues nos toca leerla, subrayarla, estudiarla, ¿verdad? Pero aquí nos va a tocar sobre todo orarla y actualizarla, llevarlo a nuestra vida. Y este texto que está con rojo es muy importante. Nada suple el contacto directo con la palabra de Dios. El padre Carrillo nos decía, todos sus libros siempre transcribe las citas de la Biblia, pero siempre nos llevaba a la Biblia. Léanlo en la Biblia, aunque esté en el libro, siempre llevar al ir a la Biblia a leer los textos. Es muy importante. Aquí vamos a poner el texto que vamos a leer aquí en la pantalla, pero yo le pido mucho a Luis Miguel que les ponga en el mensaje que tengan a la mano su Biblia. Durante la lección divina, qué mejor leerlo directamente de la palabra y no de la pantalla. Sí, entonces si tienen su Biblia, qué mejor para hacer la oración cada uno con su Biblia. Quien no tenga la Biblia, pues ahí vamos a tener el texto en la pantalla, ¿sí? Bueno, ¿qué es la lección divina? También vamos a poner otra imagen. La lección divina, pues tiene cuatro pasos. Aquí tiene cuatro pasos. Primero nos vamos a poner en oración. Ahorita que empecemos, vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo. Vamos a hacer la oración para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine en esta oración. Y el primer paso es la lectura. Y ahí contestamos a la pregunta, ¿qué dice la palabra? El segundo paso es la meditación. Y ahí contestamos a la pregunta, ¿qué me dice la palabra? Y en el tercer paso es la oración. Y ahí contestamos a la pregunta, ¿qué me hace decirle a Dios la palabra? Que es la oración. Y luego, cuatro, la contemplación. En la contemplación ya no tenemos que hacer nada nosotros. Es dejar a Dios que nos ame, que nos llene, que nos hable, dejarnos hablar por Dios, dejarnos mirar, dejarnos abrazar por Dios, ¿verdad? Amar por Dios. Ahí ya es la contemplación, es lo ideal que lleguemos en la oración a la contemplación. En la contemplación es el momento culmen de la oración. Y al final dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. O sea, no nada más es escucharla y escuchar a Dios, sino también cumplirla. Entonces, nos tenemos que ir después de haber hecho la oración
y de la contemplación, pues irnos con un propósito para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la lección divina. Entonces, vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces decimos, yo también les aconsejo, no sé si para ahorita o para otras lecciones divinas, si tienen su cirio y lo pueden prender y tenerlo prendido para estar en oración. El cirio sabemos que es la presencia de Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Espíritu Santo, Santo, don de don de Dios y Dios y fuerza de fuerza lo de alto, Lo alto, fuente de fuente de agua agua brotante de vida eterna, desciende y desciende mora en nuestros en nuestros corazones. corazones. Haznos verdaderos Verdaderos adoradores del adoradores del Padre. Padre, Condúcenos a la conducimos a la plenitud de la plenitud de la verdad verdad y y transfórmanos en transformamos testigos de testigos Jesús de para Jesús llevar para su llevar su nombre nombre hasta hasta los los confines de la confines de la tierra. tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces el texto que vamos a leer es el Evangelio del domingo. Normalmente, es muy bonito, muy importante hacerlo con el Evangelio del domingo, porque así cuando vamos a misa el domingo, como que vivimos en más profundidad la misa, el Evangelio, ¿sí? Entonces, va a ser el texto ese del Evangelio de Marcos. Si abren su Biblia, de todos modos aquí nos lo va a poner Luis Miguel en la pantalla. Es el Evangelio de Marcos en el capítulo 7 del 31 al 37. Quien tenga su Biblia a la mano, pues yo le aconsejo que lo lea directamente de la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a iniciar el primer paso, que es la lectura, y vamos a contestar a la pregunta, ¿qué dice la palabra? Entonces, se los voy a leer, ¿sí? Lo voy a leer de la pantalla dice, se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis, le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaron que impusiera la mano sobre él. Jesús, apartándole de la gente, a solas le metió sus dedos en sus oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo propagaban ellos. La gente quedó maravillada sobremanera y comentaban todo lo que ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bueno, pues este es el Evangelio y ahora vamos a contestar a la pregunta, ¿qué dice? Entonces, cada quien lo lee en silencio, ¿verdad? Con sus ojos, de preferencia en la Biblia, y va como poniendo un puntito a los versículos, a la palabra, a la frase que les saltó, que les llamó la atención, que les llegó a su corazón. Entonces vamos a hacer en silencio la lectura, ¿sí?
Ahora sí, libremente, cada quien puede compartir la palabra, el versículo, el texto que más le llegó al corazón, nada más leerlo. Estamos en la lectura, entonces nada más vamos a compartir la lectura. Libremente, quien quiera compartir. Nada más si es el versículo, nos dice el número del versículo para ahí nosotros también leerlo. Yo, el versículo 33. Sí, ¿puedes leerlo? Jesús, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Gracias, Lupita. ¿Alguien más? 34. Sí, Emma. Levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Gracias, Emma. A mí el 35. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Gracias, Luis Miguel. ¿Alguien más? A mí el 32 le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. ¿Alguien más? Yo el 36. Sí, Susi. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más insistía, más lo pregonaban. Muy bien, gracias, Susi. Bueno, pues si quieren vamos a pasar al segundo paso de la lección divina, que es la meditación. Y vamos a contestar a la pregunta, ¿qué me dice la palabra? ¿Sí? Pueden escoger el mismo versículo si quieren o otro, decir primero el versículo. Aquí lo ideal es volver a leer el texto y ver qué es lo que me hace decir la palabra, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere compartir el versículo, si quieren el mismo que eligieron y puede ser otro, y no importa que se repita, no importa que si alguien ya dijo tal versículo, no importa, lo puedo repetir, no hay ningún problema. Y vamos a contestar a la palabra, ¿qué me dice a mí la palabra? Acuérdense que aquí no es la oración, aquí vamos a compartir con la comunidad, con los demás, ¿por qué me llegó a mí este versículo? ¿Por qué me llegó a mí esta palabra? ¿Sí? Entonces leen el versículo y comparten lo que les dice la palabra. Entonces, ¿quién quiere empezar? A mí el versículo 35 que había mencionado, que dice, se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. A mí me resonó este versículo porque veo en él no solo la curación física de este sordomudo, que sus oídos se abren y su lengua se destraba y él puede expresarse de una manera física, desde el punto de vista correcto, sino también el abrir los oídos a la palabra del Señor. Se abrieron también sus oídos espirituales para captar la palabra del Señor. Su lengua se destrabó y hablaba correctamente. Tan es así que salió dando gloria a Dios y hablando de las obras que Dios había hecho en su vida. Pese a que Jesús le había pedido que no lo hiciera, es tanta la gloria, es tan la maravilla que este hombre había recibido en su vida que le es imposible callarlo. Entonces a mí, insisto, me llama mucho la atención la curación tanto física como espiritual, la curación del cuerpo y del alma de este hombre. Gracias. Gracias, Luis Miguel. ¿Alguien más?
Yo en el mismo 33 que había dicho antes, Sí, Lupita. me llama la atención porque yo aquí veo como Jesús no quiere protagonismo porque lo apartó de la gente. Primero lee el versículo, por favor. Jesús, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Muy bien. Esto que él hizo, pues no lo hizo así como, ay, luciéndose, no, o sea, yo lo veo aquí como Jesús no quiere protagonismos, al menos yo así lo veo aquí, y lo corroboro cuando dice, pues que no lo digan, pero aquí me Sí, llama la atención que sea apartándolo y a solas, y lo que hizo, pues, meter los dedos en los oídos, pues me da la idea de que destaparlos, como decía ahorita el hermano, pues destaparle los oídos que pudiera escuchar, y bueno, al tocarle la lengua, pues ya vemos también, ¿verdad? Que se la soltó, pero lo que me llamó mucho la atención es que sea apartándolo y a solas. Gracias, Lupita. Sí, Jesús dice que él no habla las palabras, no hablo mis palabras, sino las palabras que me ha dicho el Padre, ¿no? Entonces él no es protagonista, como tú dices, ¿verdad? Él obedece al Padre. Ah, muy bien. ¿Alguien más? A ver, yo, el del Sí, Susi. 36. 36, Susi. Les mando que no lo dijeran a nadie, pero cuando más insistía, más lo pregonaban. Sí. Para mí es de que fue tan maravilloso eso que tienes ganas de contárselo a todo mundo. Y entonces no dejarlo así, nada más. Y entonces nosotros así somos. Cuando algo nos llega, y como esto fue un milagro, entonces nuestro Señor queremos adorarlo, queremos decirle gracias por todo lo que nos enseñas. Así es. Gracias. Queremos gritarle al mundo, ¿verdad? Sí, La experiencia que hemos vivido. Sí, exacto. gloria a Dios. Gracias, Susi. ¿Alguien más? Bueno, el que leí, el Sí, 30 el 34, y levantando los ojos al cielo dio un gemido y le dijo, Efatá, que quiere decir ábrete. Pues a mí me da un poco apoyando las palabras de alguien que habló antes, que levanta al cielo para pedirle a su padre esa ayuda, ¿no? Esa ayuda que necesita para hacer todo pues lo que le va dictando, lo que le va diciendo para poder ayudar a la gente. No es su voluntad, no es su, su decisión, siempre él dice es lo que me ha enseñado mi padre. sí. Gracias, gracias, Ay, Emma. también, Qué María Elena, importante eso, ¿verdad? Levantar los ojos al cielo, levantar. Él nos enseña cómo orar, ¿verdad? Levantando. Hay otros momentos en el Evangelio cuando dice, levantó los ojos al cielo y le dio gracias a Dios. Y cuando cura a Lázaro, también cuando resucita a Lázaro, ¿verdad? También levantó los ojos al cielo. Muy bien. ¿Alguien más? yo, sí, Lidia. Sí, a Lidia Marta. Sí, Lidia Marta, mira, el mío es igual al que leyó Luis. Permíteme. Se le abrieron sus oídos y al instante se le soltó la atadura de la lengua y hablaba correctamente. A mí me dice que en ocasiones cuando estoy escuchando algo o a alguien, ya estoy pensando en qué le voy a contestar y realmente no escucho, ¿sí? Entonces lo que tengo yo que, el Señor ahorita lo que me está diciendo es que tengo que poner atención a lo que me estén diciendo, que por lo regular a veces son a lo mejor alguna angustia, algún problema, alguna petición de algo, y voy escuchando y voy elaborando lo que voy a contestar.
pero realmente entonces no escucho bien. El Señor me está pidiendo que abra yo más el oído a la escucha para que así en un momento dado en su nombre pueda yo dar la contestación adecuada según su palabra, no la mía. Y en el Antiguo Testamento le dice al pueblo de Israel, escucha Israel, ¿verdad? Qué importante es escuchar a Dios, escuchar su palabra. Nos escuchamos a nosotros mismos si somos un monólogo, pero generalmente no lo escuchamos, ¿verdad? Entonces, que nos abra los oídos, ¿verdad? Ah, muy bien. ¿Alguien más? Yo les comparto el que yo leí, dice el 32. Le presentan a un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga las manos sobre él. Aquí me hace pensar en la fe de aquellos que le llevan, que le presentan a este sordo y tartamudo, ¿verdad? Se lo llevan al Señor, así como el milagro del paralítico que hasta hacen un boquete en el techo para llevárselo a Jesús. Ahí la fe realmente era de los que le llevaban y aquí también le presentan a Jesús. Entonces, pues me hace reflexionar en mi fe, ¿cómo es mi fe para poderle llevar y presentarle al Señor a otros, ¿verdad? Para que lo conozcan, para que pues le impongan las manos, para que conozcan al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les abra el entendimiento, les abra los oídos y que proclamen a Jesús, ¿verdad? Entonces, pedirle al Señor, eso es lo que a mí me dice, ¿verdad? Que hay que pedirle al Señor que nos dé esa entrega a los demás para poder llevar a Jesús a los demás, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir el versículo? Para los que acaban de llegar, estamos haciendo la lección divina con en el Evangelio de Marcos, con el Evangelio de Marcos, con capítulos 31 al 37, que es el Evangelio del domingo, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente momento, que es la oración, ¿sí? Aquí sí ya no es qué me dice, sino qué me hace decirle al Señor. Aquí ya no es compartir con los demás, es hablar con el Señor. Entonces leemos el versículo que nos llegó y hacemos la oración. Empezamos diciéndole, Señor, Padre bueno, como cada quien le hable al Señor, pero ya no hablando a la comunidad, sino hablándole al Señor. Entonces aquí Luis Miguel nos va a poner al Santísimo Sacramento para que lo tengamos presente, para que nuestra oración la hagamos delante del Señor, de Jesús sacramentado, que está con su cuerpo, sangre, alma, divinidad, presente todo él, ¿verdad? Es ese Jesús resucitado que se quedó con nosotros, ¿verdad? En la Eucaristía. Entonces lo podemos contemplar, ¿verdad? Y entonces compartimos el versículo y la oración, ¿sí? Y hacemos nuestra oración al Señor. Entonces, ahí estamos viendo una imagen que dice Lección Divina. ¿No tienes el del Santísimo? Sí, no, 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 está. No, perdón, se está proyectando, según yo, la imagen del Ah, Santísimo en vivo. yo estoy viendo una imagen de Lección Divina, de una Biblia. Déjame hacerlo otra vez, por favor. ¿Ya? Ah, perfecto. Muchas Sí. gracias. Sí, bueno, entonces
Empezamos compartiendo el versículo y haciendo nuestra oración. ¿Quién quiere empezar? Padre Santo, Dios Todopoderoso. Primero el Eterno. versículo, perdón, primero el Sí, versículo. muy bien. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que sea yo como este sordo, que sea yo como esta persona, y al estar contigo, al estar frente a ti, Señor, pues a mí también me abras el oído y me sueltes la lengua, pero me abras el oído del alma, me abras el oído del corazón, que quites de en medio de mi oído todas mis vanidades, todos mis temores, todos mis miedos, que quites todos mis rencores, quítame todo eso, abre mi oído para que sea tu palabra la que esté resonando siempre en mi corazón y dame esa lengua destrabada, o como se dice en Pentecostés, ¿no? Lenguas como de fuego, ¿verdad? Que tenga yo esa lengua de fuego para proclamar tu palabra, palabra como fuego al impulso de este Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que abras mi corazón, que abras el oído de mi alma y me des esa lengua de fuego, para proclamarte y proclamar siempre las obras, las maravillas que has hecho en mi vida, que no te cansas de hacerlas, pese a que yo ingratamente muchas veces ni siquiera note o haya notado que estuviste en mi vida. Te doy gracias, Señor, por la vida, te doy gracias por todas las bendiciones que derramas sobre mí todos los días y dame esa lengua de fuego para proclamarlas y que en esa proclamación, ¿sí?, lleve a la fe a los hermanos que la escuchen, los haga voltear hacia ti. Amén. Gracias, Señor, bendito seas, alabado seas. ¿Alguien más? Acuérdense que primero leemos el versículo y luego hacemos nuestra oración. Yo, Sí, María Lupita. otra vez el versículo 33. Jesús, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Señor Jesús, yo quiero seguirte. Tú eres mi modelo. Hoy me has enseñado que debo ayudar a los demás sin buscar reconocimiento, fama y vanagloria. Enséñame a querer agradarte solo a ti, que mi alegría y felicidad no la espere yo de alabanzas de hombres, sino de serte grata. Dame la constancia para seguirte en la humildad y el silencio. Amén. Amén. Gracias, Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Señor. ¿Alguien más? Bueno, yo comparto el 32, que dice, le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Señor Jesús, así como estas personas te llevaron a este sordo y tartamudo, te lo llevaron ante ti, te lo presentaron, Señor. Yo te pido que a mí también me des la gracia de presentarte a personas que no te conocen, que no te aman,
para que te conozcan, para que te para que te amen, para que les abras los oídos para que sepan escucharte, escuchar tu palabra y para que sepan proclamar la palabra de Dios, para que sepan proclamar tu evangelio, la buena nueva, Señor, que eres tú. Dame lo que necesito. Quita de mí todo lo que estorba para servirte, para llevarte a los demás. Y dame aquello que necesito, Señor, para servir a los demás y entregarme a los demás. Tú dijiste, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y nos has amado hasta el extremo de dar tu vida por nosotros, de derramar hasta tu última sangre, hasta la última gota de tu sangre, Señor. Y yo no puedo muchas veces ofrecer la mínima cosa por ti, Señor, en mínimo sufrimiento. Entonces, dame, tú sabes, tú me conoces, dame aquello que necesito para servirte, en los demás, en mis hermanos. Gracias, Señor, bendito seas, alabado seas. ¿Alguien más? Damos un minutito para que aquellos que no lo han compartido en voz alta lo hagan en silencio ante el Señor. Vamos a pasar al cuarto paso de la lección divina, que es la contemplación. La contemplación, aquí ya no tenemos que leer nuestra Biblia, ya no tenemos que decir nada, ni pensar nada, sino solamente ponernos en la presencia de Dios, hacer conciencia que estamos delante de la presencia del Dios, de Jesús sacramentado con su cuerpo, sangre, alma, divinidad, que Él nos ve, que Él nos mira, que Él nos ama, que Él nos abraza. Entonces lo único que tenemos que hacer es dejarnos que Él nos hable, dejar que Él nos mire, dejarnos amar, dejarnos abrazar por Él, sentir su presencia, sentir su presencia. Podemos mirarlo, ¿verdad? Podemos cerrar nuestros ojos y sentir su presencia, su amor y dejarnos, abandonarnos en Él, abandonarnos. Entonces vamos a estar unos minutos en silencio, en contemplación. Tratemos de no distraernos, la distracción muchas veces se nos va la mente, la imaginación por otros lados. Dejemos los problemas, lo que tengamos que hacer después, dejémoslo al Señor y ocupemos, son minutitos que tenemos con Él en su presencia.
Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hemos escuchado la palabra de Dios, hemos orado, hemos hablado con el Señor, lo hemos contemplado. Entonces, nos invita a hacernos un propósito. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es el momento de hacernos un propósito aquí ante Jesús sacramentado. Esta oración, esa lección divina que hemos hecho hoy, que nos mueve a, a qué propósito, en qué podemos mejorar, en qué podemos cambiar, qué le podemos ofrecer al Señor. Pensemos un momento. Bueno, pues si alguien quiere compartir su experiencia ante la lección divina de este ejercicio que hemos hecho de la lección divina, podemos compartir lo que queramos, ¿verdad? Cómo nos sentimos, qué les pareció el método, cuál fue su experiencia. O sea, quien quiera compartir, pues aquí lo escuchamos con mucho gusto. Ah, Pues Ah, yo, pues, sí, Lupita. sí, gracias. Pues apenas estoy empezando a hacer estos ejercicios y lo que me gusta es que enfocarse en una frase, en un versículo, en algo más pequeñito, nos ayuda o a mí me ayudó a profundizar más, como yo siempre digo, como a sacarle el juguito a la palabra y luego el compartir, pues me hace pues llenarme de la riqueza de lo que los demás también la palabra les inspiró. Y pues este hacer oración, ¿qué me hace decirle al Señor la palabra que escucho o que leo? Se me hace algo muy hermoso. Y luego, pues yo creo que como que todo va encaminado. Bueno, yo elegí siempre el mismo, entonces como todo va encaminado a entender mejor qué me está pidiendo a mí y cómo lo puedo cumplir, cómo puedo, pues empezar de poquito a poquito. Y, bueno, yo no me creo en mí que de la noche a la mañana puedo, ¿no? Pero sí como pues tener esa constancia, esa perseverancia para poco a poco lograr lo que el Señor me va enseñando en el vida. Gracias. Gracias, Lupita. Gracias por compartirnos. ¿Alguien más? pues mira, primero que nada, María Elena, pues felicitarte y agradecerte, sí, que Dios te bendiga por este servicio que nos das de la lectura orante de la palabra. A mí lo que me cautiva, lo que me engancha mucho con la lectio es la posibilidad de interactuar con el Señor, porque leo su palabra,
le contesto, lo escucho, es una conversación que, claro, con el tiempo se va haciendo más profunda. Como tú bien dices, ¿no? La mente se nos va por otros lados, ¿va? Como decía algún padre que conocimos, dice, viene la loca de la casa y te distrae, ¿no? Ajá, sí, sí, Es, sí. es mucho eso que te ayuda a concentrarte en lo que estás platicando con el Señor, sobre todo una cosa que no es muy usual, escucha al Señor, porque yo soy muy bueno para hablar con el Señor, pero para pedirle. A ver, Señor, hazme mi milagrito, ayúdame con este problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que dije todo lo que tenía que decir, muchas gracias, Señor, nos vemos, hasta luego. Pero cada vez, hasta que hice este ejercicio de la lectio divina, es donde descubrí, escucha al Señor. Claro que no lo espero como una cosa así milagrosa como de programa del Canal 4, ¿no? Que luego lo empiezas a oír cosas. No, es un ejercicio en el que poco a poco estás aprendiendo a escuchar, a abrirle paso en tu corazón, en tu mente, a lo que el Señor tiene que darte. Es un ejercicio bellísimo, es un ejercicio de interacción con el Señor y que te lleva a un punto. Ahorita me llamó mucho una pregunta, una propuesta que hiciste. O sea, dile al Señor qué puedes hacer. O sea, ¿qué puedo darle yo al Señor, no? Puedes hacer que puedes cambiar. Me quedé pensando, pues es que yo no tengo nada que ofrecerle al Señor más los dones que Él mismo me ha dado. Yo sin esos dones que el Señor da, pues soy poco, soy nada. Entonces, solamente puedo tener mi disposición a usarlos, esos dones que me haya dado, los que sean, para su servicio, sin vanidad y para su servicio. ¿Sí? Y para el de mis hermanos, para el de todos aquellos que necesitamos la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Gracias, gracias Luis Miguel por compartir. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Yo puedo compartir algo que me hizo pensar lo que Luis Miguel compartió. Un sacerdote con el que tomo pues una clase los lunes. Él es un sacerdote mariano y él siempre nos dice que lo único nuestro es el pecado, que todo lo que ahorita, como él nos decía, ¿no? Pues los dones que podemos tener, las cosas buenas que podemos pensar o alcanzar nos vienen de Dios. Entonces él dice que lo único nuestro es el pecado, que eso es lo que debemos entregar, porque es en el pecado como el Señor me puede salvar, como el Señor me puede rescatar. Y a mí me costó trabajo entender, pero es cierto, si yo no entrego mi pecado, pues entonces es como retenerlo. Esto es mío y me aferro a él. Gracias, Sé que Lupita. Gracias, Lupita. Miren, en este compartir hay que compartir lo que vivimos aquí en la lección divina, no lo que oímos allá afuera, ¿sí? Eso es muy importante, que no nos desviemos. Vamos a compartir lo que vivimos en la lección divina en este momento. Es nuestra experiencia la lección divina, ¿sí? Entonces, para que no nos desviemos. Perdón, Lupita. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Nadie más? Bueno, yo les voy a decir que yo estoy muy contenta. Gracias por darme la oportunidad de hacer esta lección divina, de dirigirla. Me encanta y pues yo siento que es un canal. Yo de verdad hubo momentos en que ustedes hablaban y compartían y sentía de verdad la fuerza del Espíritu Santo. La lección divina tiene conexión con el Espíritu Santo, de verdad. Entonces, pues darle gracias a Dios, gracias por tantas bendiciones, por este momento que nos ha regalado. Gracias a cada uno de ustedes y por cada uno de ustedes y por sus participaciones que nos enriquecen a todos. Que el Señor obra obra en nuestra alma, obra en nuestro corazón
a través de la comunidad, a través de lo que cada uno comparte. Y los que se quedan callados también, de verdad, ahí está su oración y está el Espíritu Santo en ustedes y también nos llega a nosotros. Bendito sea, alabado sea, glorificado sea. Si quieren, terminamos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el Estás en cielo, el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un el principio, principio, ahora y ahora siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Pues gloria a Dios, bendito sea, alabado sea, glorificado seas. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues hermanos, muchísimas gracias. Gracias, María Elena. Gracias, María Elena. Gracias, con mucho gusto. Nos Gracias, estamos Mari, muy viendo el próximo bonito. miércoles y ya en un ratito más subo el video para los que lo quieran ver ahí a la Sí, muchas Claro. gracias. canal de YouTube. Un abrazo a todos, hermanos, y nos vemos el próximo miércoles. Igualmente. Gracias, que Dios los bendiga Gracias, mucho. María Elena. Buenas noches a todos. Buenas noches.